Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Bienvenidos en Mano a Mano. Y en el día de hoy nos vamos a Bolivia. Vamos a hablar con Nilo Padilla, quien nos va a hablar sobre tres temas súper importantes. A todos le decimos, aprovechen estas conferencias, aprovechen a estos profesionales y hoy lo vamos a escuchar. Nilo, ¿cómo le va? Muy buenas noches desde Argentina. ¿Cómo anda? Buenas noches, Rodrigo. Buenas noches. Todo bien por acá. Tranquilo. Estamos en una temporada muy interesante, lluviosa. Y en cuanto a la apicultura, estamos en un periodo de descanso en la mayor parte del espectro apícola aquí en nuestra región. Perfecto. Antes de entrar a la presentación que nos tiene para el día de hoy, ¿por qué no nos cuenta un poquitito su historia en la apicultura? Así para todos los que apicultores del habla hispana y de toda Latinoamérica e inclusive España conocen un poquito más sobre usted. Perfecto. Gracias, Rodrigo. Bueno, yo inicié en el año 2000 trabajando por cuenta propia, entendiendo de que la apicultura podría ser un rubro muy interesante en cuanto a la rentabilidad. Pero de entrada nos topamos con el problema de la varroa. Entonces, tuve una situación de contacto con la varroa, se puede decir, muy interesante, que me llevó a cuestionar lo que se tenía establecido en la relación varroa-abejas, ¿no? El control que ya se venía haciéndolo en gran parte de América del Sur. Al cuestionar, lógicamente agarré otro rumbo en la búsqueda de soluciones. Pasé por Brasil en dos congresos brasileños y de allá ya me vine con una nueva información y desde entonces, desde el año 2000 hasta hoy, me dedico a la observación de la relación abejas-varroa, que eso me llevó a comprender, a buscarle el lado positivo como productor, que siempre el productor está buscando bajar costos, hacerse la vida más simple, no complicarse la vida. Entonces, de esa manera es que me involucro con la varroa y hasta ahora trabajo observando esto. Claro que me costó muchísimo llegar a este nivel de entendimiento porque la varroa no solamente, o abordar el tema de la varroa no es un tema aislado. Para entender la varroa hay que entender muchas cosas del entorno, hay que comprender de a poquito biología de las abejas, hay que comprender el medio ambiente, hay que comprender también brevemente aspectos culturales que se han ido introduciendo y se han ido posicionando en la apicultura a través del tiempo. Entonces eso me llevó mucho tiempo comprender más que la relación abejas-varroa y desde el punto de vista positivo, a estos otros aspectos que ya hacen un todo dentro del comprender la relación abejas-varroa. Perfecto, entonces Nilo, arrancamos, a todos le decimos, empiecen a compartir la conferencia en el día de hoy, bienvenido y bueno, empezamos con la conferencia, ya tiene la presentación a pleno. Perfecto, muchas gracias, muchas gracias. Bien, como les explicaba, para comprender la varroa hay que comprender brevemente el mismo sistema productivo que se ha ido implantando en la apicultura. Y ahora no hay que olvidarse que hay un elemento que entra en escena que es bastante complicado y es el cambio climático. Entonces, el cambio climático hay que considerar como un elemento clave para la apicultura a partir de ahora. Bien, son tres presentaciones programadas para comprender, como les decía, todo el espectro de la relación abejas-varroa. Entonces tenemos, en esta ocasión vamos a hablar de las bases biológicas, genéticas y ambientales que rigen la vida de las abejas. No es una tesis sobre biología o genética, sino que como productor picamos un poquito de cada una de las ciencias biológicas para comprender
y nos permita bajar costos y hacernos la vida más simple. Perfecto. Bien. Continuemos, sí. El cambio climático es un hecho incuestionable que está alterando las condiciones ambientales, es indiscutible. Sin embargo, todos los seres vivos, incluyendo las abejas, intentan adaptarse a las nuevas condiciones ambientales, ¿es cierto? Entonces, en ese sentido, es que ellas no están en un proceso de evolución permanente donde buscan acomodarse a las nuevas condiciones, especialmente de temperatura y de humedad. A través de la presentación vamos a... tengo unas palabras que se las va a ir utilizando como palabras claves. Raza o ecotipo se refiere para no entrar en contradicciones, porque antes de raza o ecotipo tenemos especie o subespecie. Entonces, para no entrar en contradicciones que no me corresponden, vamos a hablar de raza o ecotipo. Y cuando hablamos de genética, hablamos también de información que es transmitida por las abejas y que también es adquirida. Entonces, genética es información. Y sostenible es una palabra muy interesante que se la viene utilizando últimamente, que significa que algo se mantiene, ¿verdad? Pero en apicultura le vamos a poner la vara un poco más alta y vamos a entender que sostenible, una colmena es sostenible cuando produce, pasa la temporada crítica y vuelve a producir. Y aquí la vara es más alta, sin insumos externos, ¿no? Sin alimentación artificial, sin curarle la varroa, sin cambiarle la reina. Entonces, ese sería el nivel de sostenibilidad que estaríamos buscando en nuestro modelo de apicultura. Bien, entonces vamos a puntualizar temas que luego vamos a ir atando cabos para formarnos la idea general al final de las presentaciones. Entonces vemos que la migración de las especies es un proceso natural, siempre ha existido, de esa forma se forman las nuevas razas. Ahora la globalización sí facilita que la migración sea más dinámica. Por lo tanto, no se puede considerar plaga a todo lo que llega. Entonces, por ejemplo, en España se tiene en este momento 30 especies en observación para ver cómo quedan. Si van a quedar, cómo van a ajustarse al nuevo ecosistema donde ellas están trabajando, ¿no? O están llegando. Eso va a depender, lógicamente, de su valor adaptativo y su lugar en las diferentes interrelaciones biológicas. Vamos a tomar como ejemplo las africanas, pero las africanas llegan a América y copan toda el área tropical y no pasan de Córdoba hacia el sur y de México hacia el norte. Entonces agarran toda la zona tropical y no pueden adaptarse a las zonas que son más frías. Entonces tienen su valor adaptativo, está centrado a poder vivir en esa área. La varroa es un tema muy interesante. La varroa llega a América y pues llega hasta donde hay colmenas. Su rango es mucho más amplio y el valor adaptativo está centrado en la capacidad, más que todo en las abejas, y donde hay una colmena, ella puede vivir sin problemas. El PEC, por ejemplo, ya llega aquí a Santa Cruz hace unos 4 años. Sin embargo, un poco desaparece ya la presión del PEC, que fue un impacto de bastante preocupación aquí en Santa Cruz. Pero ya ahora el PEC ya pasa desapercibido. Yo pude ver el PEC en una colmena, pero después ya desapareció. No hay, y al parecer también hacia el sur, hacia la Argentina, el Chaco, el PEC no está pudiendo adaptarse a esas condiciones, entonces no está avanzando hacia el sur. Entonces su condición de adaptación está más limitada, ¿no?, que la varroa o que las africanizadas, o que las africanas, que ahora son las africanizadas.
Si gusta, podemos también conversar sobre lo que ya se está avanzando. Sí, no. Continuemos que, digamos, se están abriendo todas las plataformas, digamos, cada vez hay más personas, se están comunicando y están saludando de todas partes, así que quiero que continúe usted toda la parte en la cual va a hablar sobre estos temas y a medida que aparezca alguna pregunta o algo del público, ahí lo vamos a interrumpir. Está escuchando perfectamente todo. Perfecto. Bien, entonces las abejas, cumpliendo esa naturaleza de migración, han migrado a nuevas zonas desde sus inicios, logrando consolidarse en el mundo 9 especies, según los datos que se tienen, y 29 subespecies adaptadas a sus respectivos. Creo que ahí lo perdí. A ver, Nilos, si me escucha. Se ha congelado su imagen, así que ahora vamos a ver si me comunico con él porque hemos perdido, digamos, la señal. Ahí se está conectando. A ver. Vamos a ver. A todos le decimos gracias desde todas las partes que se vienen conectando. Vamos a hablar unos temas muy, pero muy particulares y especiales. Así que ahí le estoy diciendo que se cortó la conexión. Así que seguramente ya va a estar nuevamente con nosotros. Vamos a hablar sobre los principios biológicos, genéticos y ambientales de las abejas, ¿sí? Según Nilo, cómo convive y si se puede convivir las abejas con la varroa, ¿sí? Que él, como nos comentaba, venía desde... Ahí estamos nuevamente. Perfecto. Ahora sí. Sí, ya. Muy bien. Gracias, Continuemos. Rodrigo. Sí, estamos en el campo y es posible que tal vez tengamos algunos inconvenientes. Está bien, no hay problema. Continuemos. Bien, entonces decía que las especies siempre han migrado de una zona geográfica a otra y han buscado adaptarse a la nueva condición ambiental a la que llegan. Las abejas también lo han hecho así y a través del tiempo han logrado consolidarse 9 especies y 29 subespecies perfectamente adaptadas a sus zonas geográficas. Hablamos de abejas en el norte, donde hace mucho frío, y también en el sur de África, donde hace mucho calor, ¿no? Entonces son condiciones ambientales muy distintas, donde las mismas abejas logran acomodarse a la condición ambiental a la que llegan. La reserva suficiente de miel es un aspecto muy interesante dentro de la apicultura que vamos a empezar a tratarla de a poquito. Acumular cuando hay recursos para cuando no hay. Ese es el sentido de la reserva suficiente de miel. La reserva es la estrategia de vida de las abejas. El volumen de miel para cosecha está estrictamente relacionado con potencial ambiental. Vamos a ver. Por ejemplo, ahora se está llevando reinas de Chile a Canadá o el norte de Estados Unidos y vemos que las reinas llegan allá y sí, producen bastante bien. La media en Canadá, especialmente en Alberta, es alrededor de 180 kilos. Entonces las reinas llegan allá y pues producen la media que es de 150, 180 kilos. Pero si traemos esas reinas o las dejamos acá nomás en Argentina o en Chile o en Bolivia, van a producir la media local. La media local acá en Santa Cruz es aproximadamente, en la zona central, es 30 kilos. Entonces, eso nos indica que la producción de miel está más relacionada al ambiente que a la genética. Por lo tanto, el potencial productivo de la colmena está limitado por el potencial ambiental.
Aquí en Santa Cruz tenemos algunas zonas de muy alto potencial. En la zona de Villamontes se tiene hasta 60, 50, 60 kilos de media en colmenas fijas, sin transhumancia. Y aquí en Santa Cruz tenemos hasta menos, hasta 20 kilos de media. Incluso hay zonas donde no se puede hacer apicultura con facilidad. Por lo tanto, aquí Perfecto. podemos... Y Nilo, este punto es muy, muy interesante. Cuando estamos hablando ahí en Bolivia que tienen, digamos, una media de cantidad de kilos de producción que varía bastante, que dijo desde 60 a 20 o a casi nada. Hablamos de qué periodo de floración tienen ustedes en esas regiones para sacar o bastante cantidad de miel, que puede ser 60 kilos como media, o poco como uno podría considerar en otros países de 20 kilos. ¿Qué floraciones ustedes tienen y desde cuánto tiempo de floración tienen a campo en esos periodos? Sí, en la zona de Villamontes generalmente son 2 picos al año, dos curvas, entonces, y les lleva a sumar en el año esa cantidad de miel. En esta otra parte de más del centro de Santa Cruz tenemos una sola floración que va desde agosto a diciembre, o tal vez menos. Entonces, con un solo pico se puede llegar a producir hasta 20 o 30 kilos, o en algunas zonas, como le decía, mucho menos, o incluso haciendo muy difícil trabajar apicultura. Perfecto, continuemos. Entonces, la conclusión es que es el ambiente es el que determina el potencial productivo de la colmena. Las abejas acumulan miel por naturaleza y no es el resultado de ningún mejoramiento genético por el hombre. Esto hay que tenerlo bien en cuenta cuando buscamos mejorar nuestra genética por algún sistema, por alguna forma. Es que las abejas ya producían miel desde antes. Ya supimos se sabe de que antes de los egipcios inclusive ya se producía miel. En el norte los vikingos ya producían miel, entonces las abejas sí producían miel desde mucho antes. Ahora, la reserva de miel, la reserva suficiente de miel garantiza que los procesos fisiológicos, biológicos y genéticos funcionen correctamente. Ese es un punto clave para entender en este modelo de apicultura. Entonces, ¿qué es mejoramiento genético? Mejoramiento genético es el proceso continuo, o sea, siempre se está mejorando la genética en función de la sobrevivencia de las abejas al medio ambiente, en el cual las abejas, por selección natural y tiempo, mucho tiempo, eso sí, mucho tiempo, buscan insistentemente equilibrar su relación con el medio ambiente cambiante y fijan en su memoria genética las estrategias de superación y de adaptación y la heredan a su descendencia, ¿no? Ese es el sentido del mejoramiento genético, posicionar en la memoria genética y heredar a la siguiente generación. Hablamos un poquito de los principios naturales que rigen la vida de las abejas. Tenemos la cruza múltiple y a larga distancia. Estos dos elementos son claves, ¿no? Las reinas se cruzan, se sabe con más de 10 zánganos, pero hay algunos autores que le están diciendo que las reinas se cruzan con muchos más zánganos. Y a larga distancia, la regla son 7 kilómetros. Hay algunas algunos estudios que muestran que ya van a más distancia porque al parecer hay un problema de variabilidad genética, entonces están buscando las reinas ir a más distancia para evitar consanguinidad o híbrido. Entonces, esto nos indica que la genética de las especies, de las abejas, está en la especie y en macrozonas, ¿no? En zonas muy amplias, donde no es fácil tener, o nadie puede tener una línea o una raza especial centrada en un área pequeña.
El ciclo de vida largo de la colmena, este es un aspecto muy interesante. La colmena no tiene muerte o muerte programada, se puede decir. La colmena vive por tiempo indefinido, entonces ese es un aspecto clave para entender. Y el ciclo de vida corto y cambio natural de las abejas reinas en la colmena. Entonces, la colmena va cambiándose su reina porque la colmena es la que vive por tiempo indefinido y utiliza a la reina para ese su propósito. Enjambrar para multiplicar las colmenas y enjambrar para posicionar caracteres genéticos. Estos son dos aspectos que no se está tomando en cuenta. Las colmenas no solamente enjambran para multiplicarse, sino también enjambran para posicionar sus características genéticas en la especie. Funciones de las abejas obreras por edad también es un aspecto muy interesante y eso hace que la dinámica de cuando hacemos núcleos tengamos que tener siempre abejas suficientes para que cumplan las funciones básicas de tanto producción de jalea real y de cera dentro del núcleo. Y el ciclo de vida corto de las abejas obreras. Entonces la abeja obrera cumple su misión rápidamente y muere enseguida para dar oportunidad a la colmena. Entonces, la colmena puede vivir por tiempo indefinido como un superorganismo. Y la reina es un instrumento de ese propósito. Aclaramos que estamos puntualizando para después ir atando cabos. Entonces, el estricto cumplimiento de esos principios le da estabilidad y flexibilidad a la genética de las abejas. Es el camino que conduce a las abejas a superar dificultades, mantienen a las colmenas permanentemente adaptadas con sus reinas rejuvenecidas en la zona geográfica donde habitan. Aquí viene la pregunta, ¿quién manda o dirige a la colmena? Entonces, el que manda en la colmena es el instinto colectivo que genera acciones individuales. Cada individuo sabe exactamente qué hacer en determinado momento o circunstancia. Entonces, hay señales olfativas, auditivas, feromonas, etcétera, que activan las acciones o las actividades de las abejas, incluyendo la reina, incluyendo la edad de la reina, por ejemplo. Estos dos elementos no se han considerado, siempre se ha tomado a la diversidad genética como elemento clave en la mejora de la genética, pero sin embargo hay otro elemento que es la variabilidad genética que deben estar complementados para hablar de mejoramiento. Diversidad es la riqueza de la genética de las abejas y esa riqueza hay que entender que no se expresa en una sola colmena, se expresa en diferentes colmenas. Eso es variabilidad genética. No puede, por lo tanto, no existe la supercolmena que pueda tener toda la riqueza genética de la especie. La genética está distribuida en todas las colmenas de nuestro apiario. Entonces, la genética de las abejas se manifiesta en la especie, en el grupo, no es individualizada. Cuando yo llego a mi apiario y veo 10, 15 o 20 o 30 colmenas, entonces la genética está distribuida en todas las colmenas. No, dentro de nuestra forma de ver, no existe la supercolmena a la cual se pueda transportar a alguna parte y replicar sus genes o utilizarla como se está haciendo normalmente como matriz. Perfecto, y ahí me quiero detener un segundito, si quiere volver a la diapositiva anterior. Usted me dirá si es un tema que vamos a abordar más adelante, ¿sí? Usted nos está diciendo que la genética, ¿sí?, se manifiesta en la especie en forma de grupo y no individualizada, ¿sí? Y todas las colmenas son importantes. En el caso de usted, Nilo, que quiera multiplicar, ¿sí?, un apiario, duplicar o triplicar la cantidad de colmenas, ¿toma algún parámetro en particular o para, digamos, su forma de manejo
son exactamente todas iguales y para usted todas las colmenas pueden tener la misma característica para hacer un nuevo apiario. Correcto, sí. Yo no tomo como referencia la mejor colmena para poder hacer, por ejemplo, cría de reinas. Tomo la colmena que pueda trabajarse con más practicidad dentro de la forma de hacer, por ejemplo, hacer reina, ¿no? Que no sea incluso no muy poblada, que me permita manejarla con más facilidad. Entonces, lógicamente vamos a ir abordándolo de a poco para ir entendiendo cuando veamos en la próxima charla Varroa y cuando hemos hecho las mediciones de la Varroa en porcentajes de presencia genética en la especie, entonces ahí vamos a tener más claridad sobre cómo es que la genética está en la especie y los porcentajes que podría agarrar. Entonces, por ejemplo, en la Varroa, en este momento, para allá en 2018 teníamos que el 80% de las colmenas eran higiénicas, ¿no? Si le hacíamos test higiénico a 100 colmenas, 80% eran higiénicas. Entonces, ahora, de donde sea que saquemos, de cualquier matriz que saquemos cría, el resultado siempre nos va a dar 80%, ¿verdad? Entonces, por más que saquemos de la mejor colmena o de la que es más higiénica, las hijas siempre van a tener 80%, entonces, del total. Por lo tanto, esto nos indica que la genética está en la especie. O sea, no es que sacamos a la colmena madre que tiene un alto grado higiénico y replicamos a esa madre y nos van a salir todas las hijas higiénicas. No es cierto. Las hijas van a salir como indica el porcentaje en la especie, 80%. Perfecto, continuamos. ¿Sí? Muy bien. Bueno, lo vamos a ir complementando de a poquito, vamos, como le decía, puntualizando y después vamos a ir atando cabos, porque esto es largo. Las colmenas a través de la reina instintivamente, generación tras generación, generando nuevos genes, despertando genes dormidos o durmiendo genes que no son necesarios, buscan con insistencia adaptarse, equilibrar su relación con el medio ambiente y heredar a la próxima generación las características adquiridas. Esto quiere decir que una nueva raza que llega a una zona X siempre va a intentar adaptarse a todas las condiciones ambientales, a todos los aspectos de la condición ambiental, temperatura, humedad. La varroa también es parte del ambiente, eso hay que tenerlo en cuenta así, tipo de floración, virus y todas las particulares del medio ambiente. Entonces, las abejas insistentemente están buscando cómo equilibrar su relación con su medio ambiente, incluyendo la varroa. El equilibrio perfecto está más direccionado a largo tiempo, ¿no? Hablamos de largo plazo. Y la sincronía se refiere cuando las colmenas logran sincronizar su desarrollo con el ciclo estacional anual, o sea, con lo que nosotros tenemos, nuestra curva de floración. Entonces, las colmenas, una vez que logran sincronizar su relación con el medio ambiente, nacen a tiempo, logran acumular reservas suficientes de miel para pasar las temporadas críticas, vuelven a arrancar la próxima temporada, enjambran, etc. Entonces, consiguen las colmenas una sincronía con el ciclo estacional en la zona geográfica donde ellas viven. Entonces, las abejas, a través del tiempo, tenemos que las abejas han sido exitosas. Los principios biológicos que rigen la vida de la abeja, la articulación entre diversidad y variabilidad genética, la colmena como superorganismo y la reserva suficiente de miel, son herramientas que en un proceso de mejoramiento continuo han logrado que las abejas apis mellifera sean exitosas y sostenibles por millones de años en sus diferentes zonas geográficas. Ya supimos de que las abejas están en la Tierra desde hace 100 millones de años, algunos dicen que incluso un poco más, hasta 130 millones de años. Entonces, todas las características que han ido desarrollando a través del tiempo
hacen que sea posible de que las abejas tengan la capacidad de superar dificultades, enfrentarse a cambios climáticos que han ido sucediéndose en la Tierra y quizás mucho más extremos que los que hasta hoy tenemos. Entonces ella tiene las condiciones y las herramientas para superar sus dificultades y equilibrar su relación con el medio ambiente, como vuelvo a insistir, y tomamos en cuenta la algarroba como también parte del medio ambiente. Muy bien, hasta ahí tenemos a las abejas en un sentido de comportamiento natural, en el cual han ido desarrollándose en el tiempo, pero ahora ya vamos a ver qué pasa con las abejas cuando llega el hombre, ¿no? Cuando el hombre se hace cargo de gestionar a las abejas o a la apicultura. Entonces, desde que la apicultura se hace cargo de la gestión de las abejas, la vida de las abejas toma un camino distinto. Y ya lo sabemos, es un poco prometedor para la sobrevivencia de las abejas. No hay que tampoco minimizar hechos como, por ejemplo, la deforestación, que son elementos que están afectando a la vida de las abejas, la pérdida de hábitat, los agrotóxicos también están afectando la vida de las abejas, pero también está afectando la vida de las abejas las técnicas desarrolladas por la apicultura. Bueno, ¿qué pasó? La revolución verde, ante los equilibrios que va ocasionando, posiciona en la mente de los productores como paradigma incuestionable la plaga y el control de plaga con tratamientos químicos e incluye a las colmenas. Todos sabemos, las colmenas, una vez que especialmente la varroa entra en escena, se ha tenido que utilizar productos bastante complicados como fluvalinato y otros para el control de la varroa. Entonces las colmenas también no están ajenas al sistema implantado en la Revolución Verde, cuyo paradigma es incuestionable. En todos los eventos siempre se habla de la plaga y el control de plagas. La apicultura toma el control. A esto se suma que la apicultura, en afán productivista, toma el control y se apodera de las herramientas que las abejas usan para adaptarse, para mejorar su genética. Lo primero que se establecen los criterios de selección, se seleccionan las abejas en función del interés del apicultor. Hay un tema muy interesante que es discutible, hay que discutirlo, y es la mansedumbre, ¿no? Siempre se está buscando abejas cada vez más dóciles, más mansas. Ese es un tema como criterio principal. Nosotros aquí en Santa Cruz, cuando hicimos un plan de selección, utilizamos el comportamiento higiénico como principal criterio de selección para la varroa, ¿no? 1% de varroa, colmena que podría ser seleccionada. Control de enjambrazón también es la otra herramienta de que la apicultura la toma para sí, y la cría artificial y cambio de reina. Son los elementos que el apicultor o la apicultura toma para sí en el afán de ser más productivista con las colmenas. Se desarrollan planes de mejoramiento genético. El objetivo es aumentar la productividad de las colmenas con empleando criterios de selección y todos los elementos que se refieren al mejoramiento genético hecho por el hombre. Cuando ustedes hacen, si volvemos al anterior, ¿sí? Esta selección dirigida para aumentar la productividad, ustedes se basan sobre la productividad en sí mismo, descartando o no teniendo tanto en cuenta el tema de la mansedumbre. Sí, bueno, ya vamos a ir viéndolo más adelante. Cuando en este caso viene a ser un mejoramiento genético dirigido, ¿verdad? Entonces, donde intentamos sumar características genéticas a las colmenas, pero hay que considerar de que cuando
en genética las sumas también son restas. Entonces ahí tenemos problemas. Por sumar un elemento que podría servirnos para nosotros, estamos quitando, o las abejas mismas están quitando otros elementos que podrían servirle para las abejas para su propia sobrevivencia. Entonces, por eso es complicado hablar de mejoramiento genético solamente con la dirección del apicultor. Entonces, nosotros estamos tirándonos más un poco al mejoramiento genético más natural, donde ellas mismas, las abejas mismas, cumpliendo sus procesos de enjambrazón naturales, con reservas suficientes, puedan enjambrar y mejorar su genética en función de su sobrevivencia de ellas mismas. Perfecto. Continuamos. Entonces, la apicultura moderna toma a la reina como centro de la apicultura. Se dinamiza el tránsito de reinas de diferentes razas y se toma en cuenta sus características de origen. Por ejemplo, tenemos en Europa que una característica de las abejas en Europa es que tienen que construir un bolo o un bolo invernal, como se llama allá, para poder pasar un invierno más largo. Entonces, esa es una característica propia de ellos. Sin embargo, cuando traemos reinas de Europa, queremos que aquí también tengan esa misma característica. Sin embargo, ya es otra condición ambiental y las abejas van a intentar acomodarse a la nueva condición ambiental, considerando también otros aspectos también. Por ejemplo, el mejoramiento genético por hibridación está centrado en la reina y su descendencia inmediata, como la F1 o primera generación. Eso es lo que se está haciendo en este momento en la mayoría de los centros de mejoramiento genético. O sea, nos quedamos solamente hasta la F1 o primera generación. Los criterios de selección ya vimos hace un momento, centrados más que todo en características favorables al apicultor. Se establece también el cambio de reinas viejas o no viables y el control de enjambrazón como pilares productivistas y de mejoramiento genético. Entonces, todo el mundo ahora, el que no cambia reinas, pues no es un buen apicultor. Entonces, eso, y las reinas no viables, hay que sacrificar reinas que no están de acuerdo a lo que uno piensa o cree o espera. Y lo más complicado, el control del enjambrazón, ¿no? Entonces, eso es lo que ha pasado con la apicultura en este último tiempo. Pero los resultados de este proceso de dominio de las abejas por la apicultura no se deja esperar, ¿no? Tenemos pérdida el primer elemento a considerar es pérdida de diversidad genética. Para saber si nuestras abejas han perdido diversidad genética es muy fácil. Tenemos razas establecidas, por ejemplo, en Europa, donde las razas razas geográficas establecidas, cualquier raza, si se deja de controlar varroa, si se deja de asistir demasiado a la colmena, esa colmena posiblemente no pase una temporada de crisis o de invierno, ¿no? Entonces, esto quiere decir que esa colmena ha perdido diversidad genética. El estrés de las abejas también es un asunto muy complicado. Vimos una presentación en Apipondia del doctor Aaron algo así más, no recuerdo bien, donde en un estudio hecho, en un seguimiento hecho a un grupo de abejas de colmenas en el norte de Uruguay, abejas con manifestaciones de virus bastante acentuadas, entonces, y la conclusión es de que las abejas, por la transhumancia, estaban demasiado estresadas. Entonces, el estrés es un elemento a considerar también en la apicultura moderna. Abejas dependientes bueno, eso ya todos lo sabemos, nuestras abejas son dependientes de tratamientos sanitarios que nos deja el sistema.
La varroa resistente también no es discutible. La varroa agarró resistencia. Estamos trabajando ahora, o están trabajando, o se está trabajando con productos orgánicos, pero no sabemos tampoco hasta cuándo vamos hasta dónde o hasta cuándo se va a llegar con esta forma de controlar la varroa. Bueno, y complicadas técnicas de manejo. Se dice que hay que visitar el apiario cada semana para poder estar atento a ver si no hay problemas sanitarios y determinar si la reina ya hay que cambiar, etcétera, etcétera. Y esto nos lleva a más insumos externos y más visitas al apiario. Entonces suben los costos, pero no suben los rendimientos. Los rendimientos se mantienen, más bien los rendimientos están en bajada. Y se expresa en pérdida de colmenas. Leía un estudio en Alemania, se tiene pérdidas de hasta el 30% de colmenas en el invierno. Entonces, es un número bastante alto de pérdidas. Y un ítem importante es la recuperación de pérdidas, porque hay que hacer nuevos núcleos para reponer las pérdidas, donde ni siquiera para aumentar el número de colmenas, sino para recuperar pérdidas. Bueno, ese espacio estaba referido a la apicultura bajo el control o las abejas bajo el control del apicultor. Y ahora vamos a hablar qué pasó. ¿Por qué las abejas están en una situación complicada en cuanto a su sobrevivencia? El control de enjambazón y cambio de reinas cortan los procesos adaptativos y selectivos. Yo hice una analogía para explicar qué es lo que esto significa. Vamos a imaginarnos que hay un río que baja de las montañas y corre hacia los valles, y hay un pueblito en la ribera del río. Entonces, un día de esos llueve demasiado en la serranía, viene mucha agua y afecta considerablemente al pueblo. Se llevan unas casas, los cultivos se anegan y se queda la gente sin su provisión de alimentos. Pero hay alguien que estaba registrando todo lo que se refiere a lo que había pasado. Incluso se hacen nuevos cálculos de a qué nivel tendríamos que construir las nuevas casas, y mandan al siguiente pueblo un emisario para que pueda avisar allá qué es lo que ha sucedido. Pero en el camino este emisario, bueno, es eliminado. Entonces, aquí hay un dicho, dice: eliminado el mensajero, eliminado el mensaje. El próximo pueblo ya no tiene la información para tomar los recaudos de lo que va a suceder cuando llegue el río. Entonces, como se darán cuenta, estamos hablando de la colmena y el control de enjambrazón. Cuando eliminamos reinas, cuando eliminamos capuchones nuevos de donde van a salir nuevas reinas que con información de lo que está pasando, pues son eliminadas. Y para colmo, el pueblito que se quedó sin comida, le echamos la culpa a la reina en este caso, y la eliminamos porque, bueno, no hubo las condiciones para que puedan comer bien, y le cambiamos la reina. Entonces, esta es la forma en que se está el control de enjambrazón y cambio de reina está afectando a la continuidad de los procesos evolutivos de las colmenas, y no hay, estamos cortando esa posibilidad para hacia adelante. Hibridación. La hibridación también es el cruzamiento de dos razas diferentes, pero se está tomando en cuenta solamente la F1 o la primera generación. No se está tomando en cuenta de que luego del cruzamiento viene un proceso de selección que puede durar
mucho tiempo. En ganadería, para sacar una nueva raza son por lo menos 10 o 15 años. Igual, no existe la F1. La F1 solamente es transitoria, no es genética que queda establecida, ¿verdad? Entonces, los procesos luego de la hibridación, del cruzamiento de las dos madres, deben tomar su tiempo hasta establecer por herencia las mismas características. Una raza, ya sabemos, una raza se define como cuando sus descendientes heredan las características de los padres. Entonces, la hibridación tiene que tener un proceso que lleve su tiempo y debe, en el proceso de maduración, quedar en características heredables a su descendencia. Ahora también se está haciendo cría de reinas de pocas madres, como ya hablábamos hace rato, muy pocas madres comprometidas en el proceso de cría de reinas, y para colmo, últimamente se está haciendo fecundación de pocos padres, ¿no? En la fecundación asistida, no recuerdo cómo se llama esto. Entonces, pocos padres. Inseminación artificial. Exactamente, inseminación artificial. Entonces, inseminación artificial, muy pocos padres, y también nosotros seleccionamos muy pocas madres. Entonces, estamos reduciendo la riqueza de la genética de nuestras abejas. Entonces, ¿qué pasó? Seguimos. El uso sistemático de productos para el control de la varroa. Este paradigma es el más difícil de superar. Incluso los sistemas orgánicos no se desprenden de este paradigma. O sea, la plaga y el control de la plaga, ¿no? Ahora se está controlando con productos orgánicos, pero cuesta desprenderse. Les comento, yo cuando empezamos a trabajar apicultura en 4 años, desde el 2002 al 2004, ya logramos entender la relación abeja-varroa y que no era necesario controlar. Desde el 2004, sí logramos impactar en nuestra zona. Tenemos nuestra asociación donde no se hace control, todos los apicultores no hacen control para la varroa, pero siempre están con la pena de que hace unos 4 años apareció Justo se cortó, vamos a esperar a que se conecte nuevamente. Él se encuentra en una zona en la cual están en el campo, así que ahora volveremos a hablar de nuevo con Nilo Padilla, ¿sí? Él tiene como fundamento y nos está explicando, ¿sí? Y nos ha pedido poder participar después de las conferencias en las cuales nosotros tuvimos un montón de genetistas para explicar cuál es el punto de vista de su asociación y todos los apicultores que manejan una apicultura como él, en el cual el tema del tratamiento o convivir con la varroa para ellos no es su principal enemigo y no controlan. Entonces ahora cuando vuelva le iba a hacer justo una pregunta referente a ese tema tan importante, ¿sí? De una rama de apicultores que van más por lo natural, sin tanta intervención del ser humano. Sí, por lo que veo y también se lo voy a preguntar, digamos, si la meta de ellos es más de un tema de supervivencia y de que la naturaleza por sí mismo actúe sin tener como objetivo que la apicultura para muchos es una actividad comercial. Entonces, ante una actividad comercial, muchas veces el tipo de manejo y de trabajo que se realiza en la apicultura tiene que ir o va de la mano de muchos trabajos y tratamientos que tienen que ver no solo en cuestión de varroa, sino en cuestión de nutrición, en cuestión de genética. Así que todo esto le iremos preguntando también a
a Nilo ahora cuando se conecte. Le voy a mandar un mensaje, porque quién sabe no se dio cuenta y no lo ve de que está fuera del aire. Así que ahora le vamos a pedir si se puede conectar de nuevo. Porque como nos dijo, él estaba en una zona donde la conexión podía tener este problema. Veníamos bien, casi 50 minutos hablando. Así que bueno, ahora una vez que lo tengamos nuevamente, vamos a hacerle todas estas preguntas y todas las que quieran hacerles desde distintas partes del mundo que nos están viendo en el día de hoy. Vamos a ver si guardamos un poquito más. Seguramente será un tema del módem, configuración, cargar de nuevo el programa y estar nuevamente con él en esta hermosa charla que tenemos, ¿sí? Recuerden que siempre en Apicultura Sin Fronteras tratamos de darle la voz y la opinión a todos. Le voy a decir, Nilo se cortó la señal, si se puede conectar nuevamente, ¿sí? Lo estamos esperando. Así que si puede conectarse nuevamente, porque hace 3 o 4 minutos que no lo tenemos en señal. No sé si usted me está escuchando. Así seguimos con la conferencia, ¿sí? Ahora, ¿cómo me dijo? Perdón, así... Bueno, tranquilo cuando seguimos esperándolo de seguir conectados, Nilo, yo mientras voy hablando con el público, mientras usted trata de ver si se puede reiniciar la computadora, ¿sí? Así que bueno, como les venía diciendo, digamos, la idea de Apicultura Sin Fronteras es que todos puedan hablar. En su momento tuvimos otros disertantes también de Bolivia y bueno, un grupo de apicultores nos pidió como si fuese un derecho a réplica. Entonces la oportunidad era esta. Ahí se está conectando nuevamente Nilo y seguramente vamos a ver si puede nuevamente. Y si podemos, Nilo, poner de nuevo la presentación, así Sí, continuamos correcto. con la conferencia, ¿sí? Quédese tranquilo que esto a ver, lo bueno que tiene esto es que estamos haciendo una conferencia gratuita para toda Latinoamérica, digo, habla hispana, y estas partes que tienen que ver las comunicaciones entre países, muchas veces podemos encontrarnos con estos problemas. No se fue nadie, así que el tema está súper interesante. Podemos seguir con el tema. Bien, gracias. Sí, se cortó, pero bueno. Bien, entonces estábamos abordando con el espacio de qué pasó, por qué nuestras abejas están en una situación dificultosa y cada vez es más difícil hacer apicultura, es más complicado, más costoso. Entonces, ¿qué pasó? El uso sistemático de productos para el control de varroa, este paradigma, como ya lo expliqué, es el más difícil de romper. Es muy difícil decirle a un productor, bueno, hay otras formas de producir y que no siempre sea pensando en la plaga o en el control de plagas. No es fácil de comprender esta nueva forma de hacer apicultura. Incluso los sistemas orgánicos
no se desprenden de este paradigma porque están intentando controlar la varroa también con productos orgánicos, entonces siempre pensando en la plaga, ¿no? Perfecto, y ahí me quiero detener en ese puntito. Cuando usted nos dice, digamos, que hasta incluso los sistemas orgánicos, ¿sí? No se pueden desprender de este paradigma. ¿Ustedes en ningún momento del año hacen un monitoreo? ¿No consideran necesario hacer monitoreo para ver, digamos, el grado de infectación que hay de varroa? ¿O hay técnicas en las cuales ustedes, mediante otro tipo de manejo, consideran de poder convivir con la varroa? No, la varroa ya no se lo toma en cuenta como un problema aquí. O sea, la mayoría de los apicultores no hacen, algunas veces alguien hace un monitoreo para, tal vez hasta para conocerla, ¿no? Pero no buscando ver si el grado de población de varroa, cómo está la varroa, no, ya no lo hacen nuestros colegas. Nosotros trabajamos al comienzo, sí, son varios años que estuvimos haciendo monitoreo constante, como vamos a ver en la próxima, los registros que se hicieron. Entonces, pero llega el momento donde se entiende de que, no, la varroa ya no es un problema para nosotros. Entonces, nadie está preocupado por la varroa, no se hacen conteos de varroa, ya es un tema superado, podríamos decirlo así. Y cuando se encuentran con un tema, por decirle, un tema de alas deformadas o alguna virosis, tampoco ustedes lo toman en cuenta, digamos, no hacen un estudio o un análisis de posibilidades de que el ciclo de vida de las abejas es menor. Para ustedes, digamos, es el ciclo natural es con o sin varroa, y el ciclo natural de la abeja depende, digamos, a cómo genéticamente y ambientalmente se encuentra con la naturaleza. Perfecto. En la próxima vamos a hablar ampliamente de la varroa y los daños colaterales. Pero vamos adelantando. Perfecto. Continuamos entonces. Un poquitito. Las alas deformes nosotros teníamos hace 20 años aquí, cuando las poblaciones de varroa eran altas, arriba del 18%, porque tuvimos varroa en poblaciones altísimas hace 25 años, cuando impactó la varroa en Santa Cruz. Entonces sí, hubo el problema de alas deformes, pero a medida que las poblaciones de varroa bajan y se mantienen en más o menos 1%, no hay daño colateral ya. Continuamos. Seguimos. Perfecto. Entonces, continuamos. La genética no se expresa en una sola colmena, se expresa en el grupo. Eliminar reinas de colmenas débiles y dejar las reinas de colmenas grandes o fuertes direccionan la selección a favor de pocos genes. Las colmenas débiles son el crisol en las que los procesos de superar dificultades se están desarrollando. Esto a mí me costó muchísimo también comprenderlo, porque siempre se dice una colmena débil no te sirve de nada, hay que patearla, cambiarle la reina, pero no. En esas colmenas es donde los procesos de superar dificultades, donde ese 20% donde se está generando la nueva genética, podríamos decir, se está desarrollando. Probablemente la hija, y si no tenemos prisa, tal vez la nieta de esa colmena ya va a superar la dificultad a la cual se está enfrentando, por la que tiene problemas en este momento. Aquí hay un aspecto muy interesante que me gusta. La reina es el paso corto y la colmena es el paso largo en el mismo fin. Vamos a imaginarnos un viaje al infinito. Para viajar, o de mucho tiempo. Para viajar mucho tiempo necesitamos un vehículo que tenga la capacidad de viajar por mucho tiempo. Esa es la colmena, ese es el vehículo que va hacia el futuro. Pero esta colmena va
va cambiando de su piloto, o este vehículo va cambiando piloto cada cierto tiempo, porque las condiciones ambientales van cambiando. Entonces este piloto se prepara. Una reina es un individuo que se lo prepara para reina, que tiene el caudal genético de lo histórico. A ver de nuevo, a ver si volvemos de nuevo. Vamos, debe estar justo en un horario pico de conexiones en su país y en su región, así que vamos a enviarle de nuevo si puede conectarse. A ver si nos escucha. Bueno, es muy interesante también este tipo de debates que estamos teniendo con apicultores que tratan, digamos, una forma de una apicultura no tan comercial, en muchos lugares llamada industrializada. Seguramente en el momento de cuando empecemos a hablar sobre el tema de preguntas, tendré un montón de preguntas personales para después darle al público su participación, porque no siempre uno está acostumbrado en medios tan masivos en donde uno sí trata de mantener la calidad y mantener lo que tiene que ver la sanidad y el manejo de las colmenas lo mejor posible. No significa muchas veces la no intervención, ¿sí? Digamos, la no intervención, quién sabe, en determinados países uno corre con un factor o con una ventaja que desgraciadamente en otros países no podría pasar, ¿sí? Espero después en la charla seguramente hablaremos de otro tipo de enfermedades, porque no solamente nos vamos a enfocar con el tema de Varroa, porque digamos, para muchos la Varroa es el inicio o es la lanza, la punta de la lanza para muchos problemas que después pueden tener una colmena, pero obviamente si hablamos que en distintos países no conocen lo que es, por decir, la loquia americana, la loquia europea y distintos otros tipos de virosis o patógenos o hongos, obviamente que ellos no lo van a tener como problema de un vector necesario para que ingrese en la colmena. Entonces, obviamente que esta plataforma, al ser para tantos países y para tanto público en general, puede, digamos, abrir muchos debates, ¿sí? Aprovecho también para decir de que me están comentando que las temperaturas extremas que se están teniendo, veníamos con una buena... Bueno, después les cuento cómo veníamos con el tema de floraciones en distintos países, así que bueno, ahí nuevamente Nilo, estamos de nuevo al aire. Si pone de nuevo la presentación, vamos a continuar. Así seguimos. Ahí está y ahí estamos. Continuemos, por favor. Ya vimos esta diapositiva. Sí, Interacción con la estuvimos. reina. Exactamente, llegamos hasta ahí. Llegamos hasta allá. Bien, entonces pasamos, ¿no? Exactamente. Ya, le damos un repaso porque es interesante comprender de que
La reina es el paso corto y la colmena es el paso largo en el mismo fin, ¿no? La colmena es el vehículo que nos lleva en un viaje hacia el futuro, y este vehículo va cambiando de piloto cada cierto tiempo. Entonces, la reina es una biblioteca de información donde tiene la información sobre el vehículo y sobre el ambiente, del pasado, del presente, y va manifestándose hacia el futuro. Entonces, la colmena va creando su propio piloto para sustituir a su reina, ¿no? A su piloto que no tiene la vida, que tiene la vida más corta que la colmena. El diálogo continuo, aquí les estaba explicando que la reina no pecorea, no sabe de nada del medio ambiente, sin embargo, genera genética o información. Y este es un aspecto que me hizo pensar bastante. ¿Cómo es que si la reina no va sabemos que la reina no va a una flor, no pecorea, no hace ningún trabajo externo, sin embargo, tiene la capacidad de generar genética? Entonces, ¿cómo es que la reina genera genética sin haber estado presente o sin enfrentarse a un problema externo, fuera de la colmena, o incluso interno? Entonces se me ocurre de que las plantas también son el polen, también es información que va a pasar de una planta a la semilla para la próxima generación, ¿verdad? Entonces, el polen es muchísima información que lleva a las abejas a la colmena. Entonces, se me ocurre de que es posible de que las abejas o las reinas o la colmena tengan la capacidad de leer también en el polen de las abejas la información que esto es hipotético, por supuesto, ¿no? Entonces tengan la capacidad de leer la información del polen sobre la problemática de la misma planta que tiene. Entonces, en tono decíamos, las reinas tienen, o las colmenas, leen cartas que no son suyas, ¿no? Entonces están leyendo información que no le pertenece. Perfecto, entonces vámonos para adelante. Suplir con alimentación artificial al final de la cosecha, cuando se evalúa la situación de las colmenas, los apicultores suplen la reserva con alimentación artificial. También este hecho corta el diálogo continuo, ¿no? La anterior diapositiva se refería a eso, al diálogo continuo de la colmena con el medio ambiente. Entonces, aquí se puede entender de que la alimentación natural de las abejas no solamente es proteína, o es minerales, o es vitamina, sino es también información que le permite a las colmenas comunicarse entre seres vivos, ¿no? Entonces, ese es el problema que tendríamos cuando alimentamos demasiado a nuestras colmenas con alimentación artificial. También estamos cortando la comunicación con las últimas floraciones que habían, o cuál es la miel acumulada o el polen acumulado de la última floración, que le permita a la colmena entender qué está pasando afuera. La enjambrazón cuesta hablar de enjambrazón. Estamos se nos ha metido tanto de que la enjambrazón se ha estigmatizado tanto a la enjambrazón y es la culpable de muchas cosas a veces negativas que se nos dicen, ¿no? Pero vamos a ver, las abejas jamás van a desarrollar estrategias que pongan en peligro su existencia. Este carácter también está sujeto a la presión ambiental y es un carácter versátil. O sea, tenemos enjambrazón para multiplicar la especie, y enjambrazón, ya vimos hace rato, y también enjambrazón como posicionador de caracteres, ¿no es cierto? Pero cuando hablamos de la enjambrazón para multiplicar la especie, se refiere a más individuos en una área
es muy difícil que las colmenas tengan que mandar más enjambres al ambiente cuando este ya está sobrecargado. Entonces, ellas tienen que regular también la enjambración de acuerdo a la cantidad de colmenas que hay en un ambiente. He visto, tengo una zona donde yo trabajo, que las colmenas no enjambran cada año. Si colocamos trampas para enjambre, nunca llega un enjambre. Entonces, las colmenas, en este caso, no están enjambrando, pero sí están sustituyendo su reina, porque ya sabemos que la reina tiene que ser sustituida o cambiada cada año o cada 2 años. Entonces, ellas están sustituyendo su reina, pero no están enjambrando. Entonces, las colmenas van a enjambrar en la medida de la necesidad ambiental. No pueden lanzar enjambre de lo que el ambiente no pueda soportar. Entonces, es un detalle que hay que tomar en cuenta cuando hablamos de enjambración. Lo más importante para nosotros es la enjambración para posicionar caracteres genéticos. Cuando hablamos de... no hay otra forma. Cuando hablamos de mejoramiento, tiene que ser a través de un proceso de enjambración donde las abejas van multiplicando o van posicionando los caracteres genéticos que van adquiriendo en el proceso de mejoramiento, de mejorar su propia genética. Entonces, siempre podemos encontrar las razones en la naturaleza o en su naturaleza de las abejas, de cualquier hecho que ellas estén haciendo o que esté sucediendo. Se puede decir que una colmena es enjambradora cuando lo hace fuera de temporada, ¿no es cierto? Se ha estigmatizado a las africanas, que son muy enjambradoras, pero sin embargo acá ya tenemos que nuestras colmenas enjambran casi siempre al inicio de la temporada y no se ve enjambres en el resto del año. Entonces las colmenas no son enjambradoras, lo hacen de forma, una vez que han sincronizado su relación con el ciclo estacional, entonces tienden a enjambrar solamente cuando arranca la temporada. Y a veces se confunde lo que es migrar con enjambrar, que no es lo mismo. Entonces, en África probablemente sean más migradoras que enjambradoras, ¿no? En su lugar de origen. El estrés es un factor de consideración en los desequilibrios biológicos de las abejas. Entonces, estamos viendo, ya hay varios estudios donde muestran de que las abejas se están enfermando también por estrés, especialmente por la apicultura transhumana. Al final de las presentaciones, con todos los puntos que estamos abordando, vamos a proponer una salida para considerando esto como problemas de la apicultura, y me incluyo yo también. Se debe considerar que en muchos casos los resultados como colmenas débiles o en el peor de los casos pérdidas de colmenas no tienen que ver con la reina o la genética, tienen que ver con el potencial ambiental y no todos los ambientes se va a producir lo que uno quiera, habrá que identificar la oportunidad. Entonces, muchas veces estamos, si lo tomamos como el potencial ambiental, pero también habría que considerar de que muchas veces nos descuidamos como apicultores y nuestras colmenas entran a un periodo de crisis sin reserva. Entonces, eso ya saca de contexto, digamos, todo lo natural y entra a un problema creado por nosotros mismos. Entonces, claramente, al intentar mejorar reinas con criterios favorables al ideal del apicultor sin considerar el medio ambiente, a la colmena se ha generado un efecto contrario impactando negativamente en la vida de las abejas con un grave riesgo de perder características favorables para la sobrevivencia de las abejas. Ya vimos que en genética las sumas también son restas, entonces puedes sumar, pero no vamos a sumar siempre, entonces algo se va a perder y ese es el problema de identificar qué es lo que vamos a perder.
Por los resultados que hasta hoy tenemos, considerando la complejidad de la genética y el paradigma vigente, existen pocas posibilidades de que haciendo lo mismo en cuanto a mejoramiento genético, vamos a cambiar la vida de las abejas y de los sistemas productivos a favor de su supervivencia y sostenibilidad. Si no cambiamos, no va a mejorar las cosas. Debemos cambiar para mejorar, pero para cambiar debemos comprender qué es lo que está pasando. Hay un caso muy interesante, las plantaciones de almendra en California. Se sabe que es 6 colmenas por hectárea, 400.000 hectáreas, $200 por colmena. 30% de aumento de rendimiento es un buen negocio para apicultores y para agricultores, ¿verdad? Pero esto genera un daño colateral en las colmenas, tanto en el corto plazo como en el largo plazo. En el corto plazo tenemos hay que suplirles con alimentación porque hay que centrar muchas abejas en poco espacio, hay que trasladarlas desde distancias enormes hasta California. Y en el largo plazo tenemos de la desincronización de las abejas con sus sistemas reproductivos y ellas no pueden superar sus dificultades. Entonces, para los agricultores, bien, gracias, pero para los apicultores, ¿quién pagará la factura que este modelo de negocios va generando en desmedro de las abejas? Es una pregunta que tendríamos que hacernos. ¿Aló, aló? Escucho, perfecto, estamos perfectos. Ok, que ya estamos con la pena de que se corte. Bien, No, entonces, pero ahora resulta también que llega el cambio climático y encuentra a nuestras abejas cuidadas, protegidas por la apicultura, por las normas y por la ciencia. Pero, paradójicamente, con la alarma de peligro de extinción encendida. ¿Y qué está pasando? Con una deuda pendiente generada por el sistema como es la pérdida de diversidad genética, y sin sus principales herramientas como es la enjambrazón natural y la variabilidad genética, que son las herramientas que las abejas tienen para enfrentar sus dificultades. Ahora tenemos el cambio climático como segundo problema. No hemos encontrado solución sostenible al problema de la varroa cuando ya tenemos una nueva amenaza, el cambio climático. Aunque las abejas han superado cambios climáticos extremos, para ellas podría ser un desafío más. Sin embargo, encontramos a nuestro ejército disminuido y prácticamente derrotado por la varroa. ¿Qué hay que hacer para enfrentar el cambio climático? Para enfrentar el cambio climático tenemos que cambiar de paradigma de búsqueda. Hay que cambiar de rumbo, cuestionar el modelo y buscar en la naturaleza de las abejas las soluciones a las dificultades cambiantes. Restituir a las abejas sus herramientas que les permite generar diversidad genética, como es la enjambrazón natural y la variabilidad genética. Es complejo, ¿verdad? Sí, y me quiero detener en esto antes de seguir, porque me gustaría su opinión, porque estamos ya terminando en la parte, creo que en la parte de los principios biológicos, en la parte de lo genético y lo ambiental. ¿Qué opinión tiene usted sobre la incorporación o el ingreso que se hizo desde Brasil de traer razas africanizadas perdón, africanas que se han africanizado para acá? ¿Fue un progreso, un retroceso? ¿Fue algo necesario? ¿Cómo toma desde su punto de vista la apicultura el ingreso, ¿sí?, de esas especies o híbridos que han llegado para quedarse y modificar la apicultura de toda Latinoamérica? Bien, la llegada de las africanas a Brasil
según cómo se lo entiende o se lo ha ido diciendo, el resultado ha sido más un accidente que otra cosa, ¿no? Porque, en fin, se estaba buscando algo, estaban buscando ellos mejorar de acuerdo al momento en el tiempo y como se entendían las cosas, ellos estaban buscando mejorar y pues sucedió un accidente que cambió toda la historia. Ahora, lo cierto es que sí, una vez que empezaron a multiplicarse, las africanas no hubo forma y no hay forma de pensar de que vamos a poder cambiar la genética africanizada. Entonces, nosotros conscientes de eso, tomamos para bien todo lo bueno que tienen y tratamos, sí, pues, la agresividad es un gran problema, no es discutible eso, y nosotros también estamos buscando cómo poder cambiar ese elemento tan complicado como es la extremada agresividad que tienen las abejas africanizadas en nuestra zona. Pero tal vez la forma de salir no sea la que estamos tratando, hemos estado haciendo. Esto nos está llevando a otros resultados negativos, como es la varroa, por ejemplo, ¿no? Las africanizadas no deberían tener problemas con la varroa, como en el caso nuestro acá, pero sin embargo en otras partes, sí, al intentar buscar mansedumbre u otras características, se está descuidando y la varroa se está convirtiendo en un gran problema, incluso en abejas africanizadas. Entonces, para ver el problema de la agresividad, tendríamos que primero entender cómo funciona la genética, cómo es que las abejas mismas tendrían que buscar solucionar, porque es un carácter tal vez ya no necesario aquí. Aunque nosotros, dentro de nuestros estudios, no hicimos una medición. Medimos la varroa y las poblaciones de varroa, pero no medimos la agresividad de las colmenas para saber si se mueve el carácter, si no se mueve el carácter, si sube, si baja, y qué está pasando, para ver todos los elementos que correspondan a ese carácter y su manifestación. Entonces, no hemos hecho medición, pero tal vez de ahora habría que empezar a medir, esto para los centros de estudio, la agresividad en colmenas africanizadas y que estas logran reproducirse solas, sin intervención, africanizadas puras, cómo vamos con la agresividad, ¿no? Esos son elementos que hay que tomarlo para adelante. Yo tengo una esperanza en cuanto a este carácter, que en alguna parte de nuestra América, porque es inmensa, pueda haber ya ecotipos restringidos locales donde la agresividad podría haber disminuido. Entonces, eso tendríamos que tal vez buscar. Sí, seguramente, Nilo, porque digamos, yo creo que hasta mismo la apicultura que conocemos desde hace 20 o 30 años, con la incorporación del cambio climático, va a cambiar, ¿sí? Ya libros que uno podía hablar sobre producción de miel y hablar sobre manejos a base de comercialización de miel, con los precios reales de miel que estamos teniendo en este momento, creo que la actividad realmente rentable que tiene que ver con la apicultura pasa a ser un producto, o mejor dicho, un servicio necesario para producir alimentos, ¿sí? Creo que tenemos que empezar a tener un paradigma o empezar a migrar y entender un montón de cosas que el cambio climático que vino para quedarse, donde el que se quede nada más que sacando cuentas de cuántos kilos de miel va a producir, va a ser un apicultor que va a tener bastante problema si no va incorporando por mismo la necesidad que requiere, digamos, el ser humano con la cantidad de habitantes que tenemos y la necesidad de alimentos a nivel mundial que uno necesita. Por eso grandes países como
Perú, Colombia, están exponencialmente necesitando colmenas por la cantidad de material vivo que necesitan para su exportación de alimentos. No sé si me escuchó sobre el tema. Yo lo escucho perfecto, Nilo. No sé si usted me está escuchando. Sí, ahora sí lo escucho bien, Rodrigo. Yo quería hacer un comentario sí. Adelantado sobre el Avarroa. No estamos centrando, creo, o desde mi punto de vista, no nos centramos solo en africanizadas y capacidad de respuesta hacia la Avarroa, no. Yo creo que todas las razas tienen la capacidad de adaptarse a esa condición ambiental, porque la Avarroa es una condición ambiental. Entonces, todas las razas tienen la capacidad de adaptarse a esta condición y superar la Avarroa. Lo que pasa es que no lo estamos tomando, estamos, tal vez se puede decir que tomándolas a menos a nuestras abejas, no le estamos dando el valor que podrían ellas, que tienen, y la capacidad que tienen para poder superar este problema. Entonces, no es un asunto, desde mi punto de vista, solo africanizadas y gran capacidad de respuesta frente a la Avarroa. Eso quería comentar. Perfecto, continuemos. Muy bien, entonces una apicultura racional es una articulación entre racionalidad productiva, el negocio en sí y el estado de la especie. Esto debe enseñarnos a establecer límites hasta dónde podemos presionar sin afectar a la naturaleza de las abejas, pero también lograr un buen negocio. Entonces es una articulación muy compleja. Racionalidad productiva se dice qué es lo que debo hacer sin afectar la naturaleza de las abejas, ¿verdad? Bien, un ecotipo va a estar consolidado por cualquier razón, ya sea por hibridación o por la introducción de nuevos elementos, de nuevas razas, o por selección natural. Un ecotipo va a estar consolidado cuando logre equilibrar y sincronizar su relación con el medio ambiente y no necesite del hombre para existir. Ese es su fin. O sea, todos los ecotipos están buscando ese fin, no necesitar del hombre para existir en su zona geográfica. Cuando herede a sus descendientes, entonces alcanzará esas características de superación de dificultades y no necesite del hombre, entonces alcanzará su pureza, y eso también es lo que nosotros deberíamos buscar. ¿Las africanizadas pueden considerarse un ecotipo estable? Yo creo que sí, nuestras africanizadas ya pueden considerarse una raza estable, aunque hay mucha discusión a este respecto, pero yo creo que sí, porque tienen características ya bien definidas. En nuestra región, por ejemplo, en Santa Cruz, no necesitamos controlar la Avarroa se mantiene en rangos bastante bajos, más o menos 1% en obreras, menos del 1% en cría de obreras, y sí también en zánganos, en cría de zánganos un poco más elevado, dependiendo de las temporadas. Eso lo vamos a ver la próxima. Entonces, nuestras colmenas africanizadas nacen o enjambran todos los años al comienzo de temporada. Aquí es agosto, julio, agosto, septiembre, julio y agosto, que es la temporada de máxima enjambración. Después no vemos más enjambres. Acumulan razonablemente miel, no tenemos problemas. Nuestras producciones van a depender, como dijimos hace rato, de un buen año. Hay muy buenos años donde tenemos agradables sorpresas, y también algunos años donde tenemos problemas, incluso con producciones muy bajas. Entonces, nuestras abejas africanizadas en nuestra región creo que podrían considerarse ya como una raza o un ecotipo estable.
Técnicas de manejo que mantienen a las abejas en el pasado. Entonces, el sistema productivo está basado en criterios de selección, alimentación artificial, control de plagas, control de enjambrazón y cambio de reina. Esto mantiene a una colmena dependiente. Sin embargo, el cambio climático y las condiciones ambientales sigue avanzando hacia adelante. Este es un cuadrito muy interesante. Las reinas avanzan hasta 7 kilómetros a fecundarse. Entonces, la colmena es una especie de importador de genética, ¿no? Las reinas traen y concentran en nuestra colmena la genética. Entonces van a larga distancia. Y los zánganos pueden volar apenas hasta 4 kilómetros. Entonces la colmena es más importadora de genética que exportadora de genética. Todas las zonas geográficas donde hay abejas cuentan con una base genética, todas, incluyendo donde se haya llegado hace un mes o 2 meses o un año atrás, se haya introducido una reina de unas razas diferentes. Entonces ya cuenta con una base genética porque la reina que llega no va a incorporarse también a la genética del ambiente. Entonces, esta base genética que está presente en todas las zonas geográficas, por tiempo se mimetiza y por el medio ambiente se tamiza, mejor dicho, y pasan todos los genes de valor adaptativo. Entonces, esto lleva mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, todos los genes de valor adaptativo pasan y son los que conforman un ecotipo. Eso hay que tener bien en cuenta. Así se forma un ecotipo. Entonces, la genética o las características que no son compatibles con el nuevo medio ambiente donde llegan una nueva reina, entonces no pasan y solo pasan los que tienen valor adaptativo. Pero eso nos lleva bastante tiempo. Aquí hay un cuadrito muy interesante, dice, ¿y quién es el papá? La reina hija, bueno, sabemos quién es la reina madre, pero no sabemos quién es el papá, ni lo sabremos nunca en un sistema de fecundación libre. Uno, porque el padre, una vez que ha estado con la madre, no ha muerto, y dos, porque de 10 zánganos, el orden en la espermateca de utilización de los paquetes de semen, no sabemos cuál es, entonces nunca sabremos quién es el padre en una fecundación libre. Y peor si tenemos por eso es que cuando se va a formar un ecotipo estable, ya no es la pregunta quién es el papá, ¿no? Sino quiénes son los padres de esta genética. Es cuando tenemos un ecotipo estable, tenemos que también la mayoría de los zánganos, como vemos en esta otra línea, tienen características parecidas. Vemos que se cortó nuevamente. Vamos a ver si le avisamos, a ver si es un tema de cable, a ver si... Muy interesante lo que nos está comentando en el día de hoy Nilo Padilla desde Bolivia, ¿sí? Así que bueno, a todos les decimos, vayan compartiendo la conferencia en la medida que puedan. Empiecen a anotarse preguntas. Creo que
que hay muchas cosas interesantes que Nilo viene a proponer desde su punto de estudio y de manejo, ¿sí? Sabemos que más o menos en las zonas en donde se están manejando ellos, el promedio de colmenas africanas, o mejor dicho, con africanización, ronda alrededor del 80%, digamos. Entonces, los niveles en los cuales ellos tienen un grado de defensividad y un grado de tipo de manejo de apicultura es totalmente diferente a lo que podemos encontrar en Uruguay, en Argentina, mismo Chile, si nos vamos más para el lado de Canadá. Pero bueno, como siempre decimos, es muy interesante en una plataforma de habla hispana que ya en esta segunda temporada viene revolucionando y dando información y cursos técnicos en sus 3 programas, los martes con entrevistas, los jueves hoy con conferencias, los domingos con la parte científica, disponibles para que puedan verlos. Si quieren, en el canal de YouTube de Apicultura Sin Fronteras, y tienen una Smart TV o algún dispositivo de alta resolución, pueden verlo en pantalla gigante y verlo en calidad HD. Ya los últimos reportes que venimos teniendo en los últimos meses, se viene multiplicando la cantidad de personas que ya están queriendo ver este tipo de entrevistas y este tipo de información, no solo en celulares, sino ya en otro tipo de dispositivos para aprovechar la calidad que da la plataforma, y también invitarlos que hay una sección en el canal de YouTube de Apicultura Sin Fronteras que mediante una membresía que creo que no supera el dólar o el $1.50 por mes, tienen videos exclusivos y charlas exclusivas que quedan para los que se incorporen y acepten esa membresía, así que también están invitados a aprovechar ese nuevo servicio que lo pusimos a partir del mes pasado. Es mensual, así que creo que $1.50 no es nada que es lo mínimo que exige la plataforma de YouTube para tener, digamos, un sector de membresía para apicultores que quieren técnicas o cosas más interesantes que tienen que ver con la apicultura. Ahí volvemos con Nilo, que se está conectando. Ahí lo volvemos a tener. Así que seguramente ahí estamos de nuevo, Nilo, y ahora seguramente va a aparecer nuevamente. Ahí si pone en pantalla grande, continuemos con la charla de hoy. Todo es tuyo, Nilo, ya podemos continuar. Perfecto, sí. Ya, perfecto. Entonces ya estamos llegando a conclusiones. Bien. A pesar del avance de la ciencia, hasta hoy no existe ni por selección ni por hibridación raza artificial de abejas que sea estable, permanente, donde exista otra raza. Toda raza introducida a una zona geográfica diferente, la raza introducida se irá mimetizando, diluyendo en cada generación a favor de la raza dominante local, según su valor adaptativo, hasta desaparecer. Entonces, no hay ninguna posibilidad de pensar que vamos a traer una raza de abejas X de alguna zona y vamos a tener y vamos a mantener sus características en nuestra zona. Todas las características de la raza introducida se van a ir diluyendo, las que no tienen valor adaptativo, hasta desaparecer, y van a quedar solamente las que tienen valor adaptativo.
Eso en los procesos, ya sea especialmente por los de hibridación, que es lo que se está haciendo ahora en el tránsito de reinas que se tiene permanentemente hacia diferentes zonas. Por lo tanto, no existe la superraza que pueda llevarse a otra zona geográfica y replicarla, utilizarla para mejorar, sin considerar las leyes de hibridación, el medio ambiente, el tiempo y las particularidades de la genética local de las abejas melíferas. ¿Ves? Como estaba explicando, van a mimetizarse, van a desaparecer en las características de las abejas locales. En el caso de las africanizadas, como ya establecidas en nuestra región hace, ya creo, 60 años, y han logrado, en nuestra zona nosotros no estamos trayendo ya hace más de 20 años otras razas de abejas. Hasta hace 20 años sí, había varios intentos de algunos apicultores de introducir razas para mejorar la genética, pero ya hace unos 20 años que nuestro entorno de apicultores de nuestra zona no está trayendo. Entonces ya tenemos un ecotipo que ha logrado establecerse, ¿no? Ya establecido. Sin embargo, en otras regiones donde todavía se está introduciendo permanentemente de fuera, el proceso tendría que durar de selección y de adaptación, probablemente, o de hibridación, tendría que durar un poco más de tiempo hasta lograr consolidar una raza o un ecotipo local. Por ejemplo, el otro día escuchamos una conferencia de Chile, se pretende tener una genética nacional, igual, ¿no? Entonces, una genética país, ¿no? Ese era el término, una genética país. Entonces, la genética país va a ir formándose de a poco con el tiempo hasta que las características heredables sean permanentes o las características padres sean heredables en los hijos. Yo creo que esa es una buena forma, pero ya no tener que introducir cada vez reina de afuera y lograr otra vez volver a cero todo lo que se ha logrado, porque sí o sí las abejas están logrando acomodarse al medio ambiente y las nuevas van a perder las características en función de la adaptación que ya hay al medio ambiente. Entonces, considerar empezar a trabajar con la base genética local. Digo considerar porque en muchos casos no se puede. En muchas partes no se puede hacer lo que estamos haciendo aquí. Dejar de tratar es complicado, no va a ser posible. Entonces, o dejar que las abejas enjambren solas, tampoco, porque tenemos que desincronizadas de su ambiente y puede ser que enjambran cuando no es tiempo. Entonces, además que para que las abejas sea eficiente el que ellas mismas enjambren, ya son otros procedimientos que vamos a ver, u otras técnicas que las vamos a ver también en la próxima charla. Entonces, considerar empezar a trabajar con la base genética local significa también que la brecha entre el estado de la colmena y los problemas es muy grande. Se dice, leíamos a un investigador español que él asegura que si quisiéramos que las abejas en España vuelvan a ser a su estado natural y que enjambren y sean exitosas solas, tendría que pasar por lo menos 50 años. Yo creo que no. Ahora tenemos a la ciencia por delante que podría ayudarnos a lograr este objetivo en menos tiempo. Entonces, cuando logramos que nuestras abejas se han adaptado a su medio ambiente, incluyendo la varroa, entonces la varroa es la que va a dejar de ser un problema. O sea, ya no tenemos que considerar a la varroa como un problema, es cuando las abejas están superando a la varroa. Entonces, buscar en la genética la solución a los problemas de la apicultura. Indudablemente la genética es la solución más duradera que se puede esperar y más confiable en cualquier problema
de salud, porque las abejas siempre van a, además de superar el problema, van a heredar a sus descendientes la solución al problema. Entonces es sostenible, un problema, una solución sostenible. Entonces, la solución a los problemas a través de la genética como la vía más confiable y más sostenible para los problemas de la apicultura. Sin embargo, hay que superar algunos elementos como es la enjambrazón. Tenemos que superar como apicultores de que la enjambración no es negativo para el apicultor y para las colmenas. Es una herramienta indiscutible de posicionamiento de la genética en la especie. No hay otra forma. Entonces debemos considerar a la colmena, en nuestro caso, y yo en mi caso ya no me preocupo por las reinas. A mí yo solo observo las colmenas, y es la colmena la que se encarga de la reina. Entonces consideramos a la colmena como centro de estudio y de importancia. Y la variabilidad genética como el elemento complementario de la diversidad genética. Entonces, ya no tenemos colmenas individualizadas, ya tenemos la genética en grupo, que es la que incluyendo las colmenas que no pueden recuperarse o están más débiles, o por alguna razón, que más seguro que también es por algo que hice mal como apicultor, y no siempre es la genética o la reina. Entonces, con el medio ambiente como vía para mejorar la genética de las abejas melíferas en su zona geográfica o su región. Entonces, el medio ambiente es el presionador, es el que va a presionar a las abejas para que ellas se puedan adaptar. Y el elemento clave en todos estos procesos es la reserva suficiente de miel para mantener a la colmena exitosa cumpliendo sus procesos naturales de adaptación y de selección. Aquí el énfasis que hacemos en nuestros sistemas, en nuestro sistema productivo, es la reserva. La reserva, ya vamos a ver algunos cuadros también en la próxima presentación sobre cómo es que planificamos la reserva a través del año para que no nos sorprenda y resulta que empezó la temporada crítica y no hubo la floración esperada y nos quedamos sin reserva y tenemos problemas en la temporada de invierno. Entonces, ¿cómo lograr eso y asegurar la sobrevivencia de la colmena y que ésta sea grande y mantenga sus procesos normales? Eso lo vamos a ver en la próxima presentación. Entonces, encontramos en la naturaleza de las abejas, en su forma de vivir, en su capacidad de adaptarse, una oportunidad para bajar costos. Eso es lo que buscamos como productores, aumentar la rentabilidad del negocio y, lo más importante, contribuimos a su sobrevivencia y a la de los ecosistemas. Muy bien, Rodrigo, creo que hemos terminado. Acá. Perfecto. Nilo, muy, muy interesante el tema de los principios biológicos, genéticos y ambientales. Ahí voy a poner en pantalla en grande los que quieren comunicarse con usted. Digamos, ahí tiene el número es más 591, que pertenece, digamos, la característica de Bolivia, 72 64 58 81, que es la forma en la cual se pueden comunicar con usted todos los apicultores, ¿sí? Digamos, continuamos con el tema
¿Quiere que continuemos con el tema de Barroa? ¿Cómo considera los tiempos? Bueno, el tema de Barroa también es bastante amplio, entonces hay información para considerar, hay registros que se hicieron y todo lo que se refiere a Barroa. También tenemos un análisis de lo que sobre la misma Barroa y qué pasó con la Barroa acá en Santa Cruz. Entonces, habíamos pensado de que podríamos hacerlo el próximo jueves. Perfecto, vamos a hacer entonces lo siguiente. Teníamos 3 puntos interesantes para verlo con Nilo. La verdad, el día de hoy fue espectacular porque fue el tema para que entendamos y aprovechemos toda esta semana para ver cómo ellos ven el tema de los principios biológicos, genéticos y cómo el medio ambiente lo ponen ahora como punto principal en el tema de una problemática de la apicultura que llegó para reemplazar o suplantar a la Barroa, donde ya ellos consideran que convivir con la Barroa no es un problema y no es un enemigo para la apicultura. Así que bueno, quiere dejar su último mensaje para el día de hoy y ya programamos para la próxima semana los 2 puntos que nos faltan. ¿Me escuchó, Nilo? Sí, tenemos alguna interferencia y no se escucha muy bien. Bueno, perfecto. Digamos, hagamos lo siguiente entonces. A todos les decimos muchísimas gracias por haber participado en la conferencia de hoy. Recuerden que la semana que viene vamos a ver un tema importantísimo. Ya desde ahora vayan publicando, replicando la conferencia del día de hoy. Va a ser convivir con la Barroa. ¿Es realmente el principal enemigo de la apicultura moderna? Y después, sistemas productivos más naturales y la diversidad genética y cómo disminuir costos y un manejo más simple en la apicultura de la actualidad. A todos les decimos muchísimas gracias por haber participado. Llevamos ya 2 horas de este mano a mano. Nos veremos el próximo jueves de nuevo con Nilo Padilla desde Bolivia, tocando todos estos temas. Así que a todos muchísimas gracias, buenas noches y nos veremos en un próximo programa de Apicultura Sin Fronteras.